Seguimos en Cambio 21 por la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y ahora estamos en comunicación con Juan Cruz Ramat, él es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Nuevo MAS, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Cruz? Alejandro García te saluda desde Cambio 21. Hola Alejandro, muy buen día y muy buen día a toda la audiencia. Gracias por comunicarse. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, estamos en la recta final en lo que tiene que ver con las PASO, con las primarias. ¿Y cómo vienen esas recorridas por los diferentes distritos? Bueno, en tu caso por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo notás la recepción de los vecinos y las vecinas a las propuestas del Nuevo MAS? Bueno, mirá, justo nos enganchás haciendo el acto de cierre de campaña acá en la provincia de Buenos Aires. Estamos en la calle 7 y 50 en la ciudad de La Plata. Vamos a hacer hoy acá el cierre provincial y mañana el cierre nacional en Capital Federal. Así que bueno, muy entusiasmado. La verdad que la campaña ha sido muy importante, fundamentalmente para poner en eje de debate un tema que estuvo ausente, salvo por nuestra campaña, que fue el tema del salario, que es el tema que afecta realmente a la mayoría de la población, que no podía quedar afuera, y nos parece que hemos colaborado no solo a girar el debate izquierda en el marco de una campaña que ha estado muy corrida a la derecha, sino además en poner por sobre todo los problemas, digamos, la discusión del salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, la propuesta que está llevando a nivel nacional Manuela Castañeira. Así que muy contentos, y la recepción desde luego que es positiva, porque todo el mundo, todos los trabajadores, las trabajadoras dan cuenta de que este es uno de los problemas más agobiantes y desde el cual hay que partir para pensar a qué Argentina vamos. Ahí podríamos explicar un poquito cómo sería esa propuesta de un salario mínimo de 500.000 pesos, porque bueno, obviamente creo que todos los trabajadores estaríamos de acuerdo, pero ¿de qué manera se podría llevar adelante esta iniciativa? Es así, todos los trabajadores y las trabajadoras están de acuerdo, y de alguna manera, en la medida en que van pasando las semanas y los meses, pero bueno, con el nivel de inflación que hay en la Argentina, te diría las semanas, el número se hace todavía más realista. Y es una realidad, digamos, en Argentina hay un doble fenómeno que sufren los trabajadores, que es tener trabajo e incluso eventualmente estar bajo convenio colectivo y estar por debajo de la línea de pobreza. Ese es un fenómeno nuevo, trabajadores que son pobres. Y junto con esto el multiempleo, o sea, trabajadores y trabajadoras que tienen que tener 2, 3, incluso 4 empleos para poder llegar a fin de mes. Y en este sentido, nuestra propuesta tiene una realidad que tiene que ver con que en Argentina hay un puñado de empresarios que hacen ganancias exorbitantes y que no dejan nada en materia salarial. Entonces nuestra propuesta, lejos de ser inflacionaria, porque muchas veces nos preguntan, bueno, pero si los 500.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, estamos hablando de un salario de piso para cualquier trabajador y de ahí para arriba, si eso se financia con emisión, nos dice, bueno, sería aumentar la inflación, pero en nuestra propuesta no está la idea de financiarlo con emisión, está la idea de financiarlo a costa de la ganancia de los grandes empresarios. Hay un puñado de 100 empresas en Argentina que se llevan la mayor parte, la inmensa torta de la ganancia en Argentina, y ni siquiera la invierten en el país. La fugan a cuentas extranjeras, se la llevan del país, y entonces un aumento de salario a costa de esas ganancias, es decir, recortando las ganancias de los empresarios, sería además de una medida que favorecería y sacaría de la pobreza a la mayoría de la población de manera inmediata, sería una medida de soberanía, porque obligás a que esos recursos queden en el país. Los trabajadores y las trabajadoras, ya sabemos, uno gasta su salario, parte importante de salario, en los comercios de cercanía, en el almacén del barrio, en el supermercado, pasa a la ferretería. Daría la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras no solamente aspiren a comer y comprar lo necesario para llegar a fin de mes, sino de poder invertir en su casa, de poder hacer mejoras, de ahorrar si quieren, o de planificar unas vacaciones o lo que fuere. Y entonces nos parece una medida que genera un círculo virtuoso para la economía y que es absolutamente posible. Juan Cruz, al inicio de la charla comentabas que la agenda política en esta campaña estaba muy corrida a la derecha.
¿no? Por eso la importancia de difundir estas propuestas como las del Nuevo Más. ¿Cuáles son las otras iniciativas que están llevando adelante, más teniendo en cuenta, bueno, en tu caso, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una provincia tan grande, con tantas realidades diferentes, no es lo mismo el conurbano que el interior agropecuario? ¿Cómo se pueden conjugar y coordinar las iniciativas para poder llegarle a la mayor cantidad de gente de la provincia? Sí, exactamente. Es una provincia muy grande, muy importante y que concentra una población, digamos, la mayor parte de la población de Argentina. La provincia de Buenos Aires condensa en un sentido un poco las problemáticas. Obviamente que cada lugar tiene su problemática específica, pero es una suerte de síntesis de la problemática de Argentina, donde además los números son más escandalosos todavía. Por ejemplo, si a nivel nacional tenés que 6 de cada 10 chicos, y este tema seguramente los toca de cerca por la radio, por la función de la radio, por el vínculo con los clubes sociales. Si en Argentina tenés que 6 de cada 10 chicos son pobres, en la provincia de Buenos Aires tenés que 7 de cada 10 chicos. Estamos hablando de chicos hasta los 14 años, o sea, niños y niñas, y hasta los principios de la adolescencia, 7 de cada 10 son pobres. Y a la vez tenés, lo que vos decías, muchas realidades en el sentido de sectores más urbanos, la mayor parte concentrada en los sectores urbanos, y una población más reducida en los sectores rurales. Pero también tenés otra realidad, que es que en la urbe y en las zonas rurales no todos somos iguales, y no todas somos iguales. Entonces, nuestro proyecto de provincia, pero en el marco del país, parte de lo que te decía anteriormente. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un sector agrícola muy concentrado que genera una parte, en realidad, por fruto del trabajo de los trabajadores, se genera una cantidad de divisas muy importantes, pero esas divisas no retribuyen al beneficio de los trabajadores y las trabajadoras del conjunto del país, no van a educación, no van a salud, no van a clubes de barrio, no van a mejoras en las condiciones de vida del conjunto de la población, sino que quedan en manos privadas. Entonces, una medida muy importante, para decirte una de ellas, y me voy a extender, te voy a decir dos, pero te voy a decir una primera, que es que no puede ser que en Argentina el impuesto sea regresivo al punto que lo es. ¿Qué significa impuesto regresivo? Significa que el 50% de lo que recauda el Estado en Argentina es mentira, no sale de los grandes empresarios, no sale del sector del agro, sale de los y las trabajadoras a través del pago del impuesto al valor agregado. O sea, cuando vos pagás comida y pagás el 21%, al final del año le contribuís al Estado con un 50% de todo lo que se recauda. Mientras tanto, las retenciones al agro y las retenciones a la megaminería, etcétera, etcétera, implican solamente el 8% de lo que recauda el Estado en todo un año. Eso significa impuesto regresivo. El impuesto tiene que ser progresivo, tiene que pagar los sectores que más ganancias tienen. ¿Cómo puede ser que se financie sobre todo de la gente que compra comida, del pago de la luz, del pago de los servicios? Entonces, una de las primeras medidas, una muy importante, es dar vuelta al esquema tributario y llevar, por ejemplo, las retenciones al agro y a la megaminería al 50%. Te digo resumidamente, ¿qué te permite esto? Hacer inversiones millonarias en áreas que son muy sensibles para la sociedad, como es la obra pública, la absoluta falta de vivienda y la crisis habitacional que se vive en toda la provincia de Buenos Aires, la salud y la educación, que son temas claves para el futuro de cualquier país. Juan Cruz, te llevo un poquito a la parte política. ¿Por qué le costó tanto a la izquierda lograr una síntesis y poder participar, si no era una lista común, al menos todas las fuerzas que lo conforman, ¿no? Una gran interna? Sabemos que ustedes lo propusieron, pero no tuvieron eco en otros sectores. Pero ¿por qué cuesta tanto, ¿no?, de llegar todos juntos y entonces entre todos tener una mayor fuerza a la hora de una elección general, que como vos decías, ¿no?, hay un electorado que está corrido a la derecha, ¿no?, por ahí en otro momento para analizar bien las causas y todo, pero la realidad es así, la mayoría de los precandidatos de las principales fuerzas políticas tienen ideas más hacia este sector, pero en cambio desde la izquierda tampoco se logran unir las fuerzas. Uh-huh.
Sí, yo dejaría entre signos de pregunta la afirmación de qué tan a la derecha está el electorado. Me parece que ahora el 13, digamos, el domingo próximo, vamos a tener una primer encuesta real de dónde está parada la gente, digamos, en qué sector del espectro político, podríamos decir, está ubicado. Nos parece que ha habido un evidente intento de correr el panorama electoral hacia la derecha. Todos los candidatos, partiendo de las candidaturas del gobierno nacional, que además ha llevado a una administración que es un fracaso completo, cuánta gente tenía la expectativa de que superara, digamos, lo que fue el gobierno de Macri, y bueno, y de ahí hacia la derecha, todo un intento, digamos, por correr el panorama electoral. En ese marco, nosotros, desde Nuevo Más, Manuela Castañeira, hemos discutido públicamente, digamos, de manera mediática, pero también con las organizaciones que integran el Frente de Izquierda, fundamentalmente con la organización de Miriam Bregman, discutimos la necesidad que había de unificar a la izquierda, sobre todo en el contexto actual, digamos, de tan grave crisis y de una situación, digamos, de ausencia de alternativas que nos parecía que nos ponía la obligación, digamos, de ir a una unificación. Lamentablemente, en eso tengo que decirte y serte sincero, digamos, ha habido una irresponsabilidad de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda, fundamentalmente de Miriam Bregman, al rechazar la propuesta de ir a la unidad. La realidad es que hoy en día hay 4 listas de izquierda por esta actitud irresponsable. Una de ellas es la nuestra, la de Manuela Castañeira. No solo eso, también les propusimos hacer una fórmula común. Le pusimos particularmente a Bregman integrar una fórmula común con Manuela Castañeira, que nos parece que hubiese sido espectacular, digamos, para las necesidades que teníamos planteados. Es un error completo que hayan rechazado también esa propuesta. Así que bueno, digamos, nosotros vamos a seguir peleando por unificar a la izquierda. Nos parece que es muy importante el aporte que puede hacer cada campaña y cada sector. En nuestro caso en particular consideramos que nuestro aporte ha sido poner en eje y en la agenda nacional de debate, cuando se discutía la venta de órganos, cuando se discute permanentemente que los problemas de Argentina están vinculados a los gastos que se hacen, y se usa esa palabra, gasto, que se hace en salud y en educación, cuando todos sabemos que la salud y la educación se vienen abajo, no solo bajo este gobierno, sino bajo el gobierno de Juntos por el Cambio pasado. En ese marco creo que logramos instalar la discusión del salario. Creo que hicimos un aporte muy importante para girar el debate a izquierda, y desde luego esperamos que la gente nos acompañe para estas elecciones, que sería una forma también de decir hay que renovar a la izquierda y fortalecer a Manuela Castañeira, nuestra lista, que es la que viene peleando, además porque haya una unidad de la izquierda en el marco de esta crisis que estamos viviendo. Juan Cruz, para finalizar, te quería comentar, en las últimas elecciones en las provincias y también de acuerdo a los diferentes análisis, muestreos de opinión que se hacen, se espera una baja participación de los votantes en estas PASO. ¿Qué le dirías a aquellos ciudadanos, ¿no?, que todavía están en duda o que están desencantados con la política y que no quieren concurrir el día domingo? Sí, yo le diría a aquellos y aquellas que están pensando en no ir a votar, a los jóvenes, a quienes tal vez no son tan jóvenes, pero son adultos, que aún trabajan, o a las personas mayores inclusive, que en Argentina el fracaso está vinculado a la forma capitalista de administración de las cosas, que no es verdad que todo está condenado al fracaso, que sí es verdad que han fracasado Juntos por el Cambio, que es verdad que ha fracasado el gobierno actual, porque ha dejado fundamentalmente el gobierno actual, el kirchnerismo, más ha dejado la idea de que todo es imposible, de que en Argentina no es imposible hacer un shock de inversiones en salud, un shock de inversiones en educación, que se ha dejado la idea de que no se podía afectar a Vicentín, que se ha dejado la idea de que en definitiva los derechos laborales pueden ser puestos en cuestión y que el salario de pobreza es un salario que debiera ser aceptado. Toda esa frustración hoy en día redunda en mucha gente que está diciendo, bueno, ¿para qué ir a votar si al final las cosas, digamos, no mejoran? Pero hay que mirar, hay que
mirar hacia la izquierda, hay que apoyar a los sectores, sobre todo a nuestra lista, lo digo humildemente, pero es nuestro aporte, digamos, a la lista de Manuela Castañeira, que ha puesto en debate un tema muy importante que es el salario, que si vos querés que el salario sea parte de la discusión, que esté en octubre, es importante nos acompañes con tu voto para que esta discusión llegue a octubre, para que logremos pasar las PASO. Necesitamos 500.000 votos para poder llegar a las definitivas en octubre. Si querés darle a los que te rodean una señal de que sí se puede construir una alternativa, de que sí se puede poner en discusión que los pibes, que las pibas tienen que tener derechos, de que, por ejemplo, por decir una cosa que está vinculada a la radio, los clubes de barrio no son descartables. Los clubes de barrio son sectores muy importantes, no solo de contención, sino de formación, que aportan perspectivas, pero que no pueden funcionar siempre, digamos, a pulmón, que tiene que haber inversiones. Si vos querés que todo eso pase, andá a votar. Acompañanos con tu voto, acompañá a la lista 13, el 13 de agosto, justamente, acompañá a Manuela Castañeira y danos el impulso para que todos estos reclamos estén presentes en octubre y podamos seguir seguir poniendo en agenda, en el marco de las discusiones, los problemas de las trabajadoras, de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, que hoy en día el resto quiere borrar de la agenda de debate. Juan Cruz, muchas gracias por esta comunicación con la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Alejandro, muchas gracias a la audiencia y les mando un abrazo grande. Ahí pasó Juan Cruz Ramat, precandidato a diputado nacional por el Nuevo MAS, por Cambio 21, por la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Seguimos hasta las 11, te acompañamos, decíamos, con todas las noticias y la actualidad de la info de interés para los clubes de barrio.